Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con Paco Ignacio Taibo. Muchas gracias por responder a nuestro llamado. Hoy vamos a platicar sobre esta inserción pagada / carta que fue la deriva autoritaria y sobre la respuesta a esta epístola. Entonces, Paco, pues lo primero que te quiero preguntar es un poco sobre este ejercicio, ¿no? De respuesta a una carta que brilló por la ausencia de recursos de argumentación. Veíamos que no había como mucho contraargumento, no se daban evidencias. Pero ¿cómo se van a dar? A ver, es una carta en la que la inmensa mayoría de los firmantes tienen colas que las arrastran y a la hora de cerrar las puertas tienen dificultades para hacerlo respecto a sus relaciones con el viejo régimen priista y panista. La enorme mayoría, y hay excepciones que a mí me parecen extrañas, pero que, bueno, respeto. La enorme mayoría de los que están ahí han vivido el cuento a lo largo de estos últimos años. Son los business intelectuales, ¿sí? Del régimen pasado, de los regímenes pasados. Aguilar Camín recibió 169 millones de pesos del aparato estatal durante 8 años. Y esos son los que dicen del aparato estatal, central del gobierno. Falta ver gobiernos de los estados, paraestatales, convenios internacionales. Krause pues, anda 2, 3 de las mismas y hasta peores, porque está involucrado en operaciones oscuras de financiamientos. La lista sigue por ahí en términos a los capitostes de las revistas Nexos y Vuelta. ¿Qué se puede esperar de ellos? Que llamen a una alianza que les restituya las relaciones económico-bizneras que mantuvieron con el aparato del Estado pasado. O sea, ¿qué están diciendo? Queremos botín, queremos negocio, queremos negocio. Eso es lo que están diciendo. Sus argumentos sobre el autoritarismo de Andrés pues, no han demostrado nada, no hay un solo elemento comprobatorio. Estamos viviendo el momento de libertad de expresión más enloquecida que ha vivido la historia de México, en el cual, gracias a esta libertad de expresión que no existió en regímenes pasados, donde de repente las presiones a periodistas, los despidos, las amenazas, los chantajes, estaban a la orden del día. Bueno, en medio de esta oleada afortunada de libertad de expresión, pues también hay una especie de abuso calumniador verdaderamente potente, pues, ¿no? Insulta que algo queda. Uh, que hagan un llamado al retorno de una alianza non santa entre el PRI, el PAN y el PRD, pues a mí me parece bien, francamente. O sea, al fin enseñan lo que son. Son intelectuales bizneros que andan buscando la reconstrucción de relaciones fraudulentas de privilegio con el poder. En ese sentido, la respuesta de Andrés me parece correcta. Dijo, ahí están los neoporfirianos. ¿Qué puedes esperar? Sus Claro, de acusaciones hecho, no perdón. tienen ningún sustento, ¿no? De hecho, analizando la carta como objeto, habría que ver un poco, o sea, qué nos dice la carta a partir de sus firmantes, ¿no? O sea, qué es realmente el discurso que está detrás de lo que ahí se postula. Pues Entonces, yo te al ver digo, esa asociación entre personajes, ya por sí mismo está hablando. pues es lo que te digo, son los bizneros buscando el retorno del negocio. Ah, es verdaderamente notable que el fondo de esa carta, cuando se pone frente a la opinión pública, es la pregunta de qué autoridad moral tienen estos cuates para decir lo que dicen. ¿Qué autoridad moral tienen en defensa de la democracia? ¿Cuándo defendieron la democracia? Fueron validadores de fraudes, fueron validadores de situaciones represivas que justificaron, fueron validadores de negocios turbios que se quedaron mirando para otro lado o que estaban involucrados. Yo creo que la carta fue veneno puro veneno que se consumieron, se lo comieron completo, ¿sí?
Y luego, respecto a la respuesta que hace Andrés Manuel, cito Twitter de Krause, dice, mientras la pandemia arrasa con la vida de decenas de miles de compatriotas desprotegidos, mientras la economía y el empleo se desploman, mientras la violencia impera, el presidente ataca a un grupo de intelectuales. Y luego que había que preguntarle a Enrique Krause qué hizo en los últimos 10 años por impedir el desastre de la estructura de salud. ¿Por qué pasó y sonrió ante gobiernos que inauguraban hospitales que no tenían techo? O gobiernos en los cuales el manejo de las medicinas era una relación de soborno de las transnacionales farmacéuticas a los directores de los hospitales. En ese sentido, la responsabilidad de todos estos intelectuales en haber vivido del lado equivocado de la reja, asociados con la corrupción estatal, pues no puedes culpar al gobierno actual de la 4T de la situación sanitaria del país. Se heredó. El problema de la violencia pareciera como que es privativo y no construido sobre la base de las turbias alianzas que tuvo el aparato del Estado con parte del narco, generado desde la época de Calderón, ¿sí? O generado más allá, desde Fox, relaciones non santas entre el gobierno, como se ha demostrado una y otra vez, y sectores del narco para combatir a otros, haciendo negocio entre ellos, con corruptelas por todos lados. Y entonces, ¿qué dice Krause? En momentos como estos que estamos en crisis, ¿por qué el presidente responde una carta de intelectuales? Pues responde una carta de intelectuales porque ustedes generaron una carta proponiendo el retorno de una alianza de los emisarios del pasado profundo, y el presidente respondió a esto como hace frente a otras muchas cosas. Y yo estoy de acuerdo en esa respuesta. Les dijo, ¿quieren más de lo mismo? ¿A quién representa? ¿Por quién hablan? ¿No? Bueno, pues ahí está. Yo creo que es una carta que no se dieron cuenta del peso envenenado que traía detrás de sí. No se dieron cuenta que un llamado a la reconstrucción del más oscuro de los pasados de este país, pues va a tener una respuesta Claro. pública de Sobre todo desprecio. porque Que además van a es, seguir saliendo números, van a seguir diciendo, oye, ¿y tú de dónde sacaste las suscripciones que se almacenaban en bibliotecas de tu revista? ¿No? Y este programa de investigación internacional que se financió por vía de relaciones exteriores y que nunca se hizo que cuete, ¿no? Bueno, pues el problema es que de veras tienen cola que les pise, salvo 3 o 4 personas entre los firmantes, a las que no creo que estén ahí por corruptos, sino están ahí por marcianos y etcétera. Y varios que no conozco, el resto, bueno, tienen, tienen motivos para estar firmando esa carta. Que es devuélvame el negocio. claro, y luego ya se ha criticado antes, ¿no? A la oposición más de tendencia de derechas de colgarse de los movimientos sociales para justificarse o tomar posición. Ujú. Hija, se cuelgan de lo que pase. Si ven pasar a alguien desnudo y encuerado por mitad de la calle, lo agarran del cuello. No, no, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué categoría moral Ujú. los avala al núcleo fundamental de los firmantes? Y yo diría que ninguna. Y creo que esto es más o menos claro y público para los ciudadanos de este país. Yo haría las preguntas malignas. Yo preguntaría, ¿usted le prestaría su bicicleta usada a Enrique Krause? O la pregunta más maligna, ¿usted permitiría que su prima de 15 años fuera a una fiesta con Aguilar Camín? Y con esto no quiero insinuar nada, ¿sí? Lo que quiero decir es que este nivel de desconfianza está en todos nosotros. No son hombres de confianza. Ya había platicado también en algún punto el presidente de que pues era saludable, ¿no? Una oposición, pero en este sentido, o sea, no pareciera, o ya se escribe, ¿no? Desde varias plumas, que no estamos viendo que surja ni una oposición, ni otro frente, ni otro discurso político
que no sea un retorno a pues al PRIAN, ¿no? O sea, ¿qué tendría que tener una oposición que pudiera ser una crítica más saludable o que realmente construyera diálogo? El problema de la oposición es que ha sido incapaz de entender que en una situación como la que estamos viviendo, había que haber sumado al gobierno para hacer un apoyo sólido, crítico si quieres, pero sólido, de la campaña contra la situación sanitaria. Entonces, ante la ausencia... Hay que cerrar aquello. A ver, ahorita lo hicieron. Un problema es que estoy robando la oficina, que no es mía, porque no tengo buena internet. Giro, 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 giro. Y ahí estoy de nuevo. Y en lugar de hacer esto, de decir, bien, todos juntos apoyar las medidas para disminuir riesgos, fortalecer la guerra contra la pandemia, y no, eso no te quita mantener el espíritu crítico. Pero no, lo que deciden es a darle al gobierno, con lo que sea, a inventar, a calumniar, etc. Bueno, pues en ese sentido bien poca solidez opositora tienen, y al final del COVID queda nada más la horda del resentimiento, los enloquecidos, los que salen en una manifestación anti-AMLO con un letrero puesto en su carro de lujo diciendo, yo no quiero que mi país sea gobernado por sirvientas. Hijo de la guayaba, Que está nos dice fuerte. eso Sobre todo cuando esos oligarcas mandaron a su chofer a salir a la manifestación. Afortunadamente el chofer le dio hueva y se paró en una gasolinera. De veras queda el segmento del odio, el fascismo que hay por ahí, el racismo desatado, ¿no? El pánico, al primero los pobres, ¿sí? Bueno, ahí están, son mexicanos, forman parte de la población de este país. Que sean respetables o no es otra cosa. Claro. Ahora con esto que dices, me acordé mucho de este discurso de Churchill, ¿no? Donde pues llama a juntar pues tanto a la oposición y a todas las voces, ¿no? En el Parlamento frente a frente a la Segunda Guerra Mundial. Que dice, pues ni modo, o sea, vamos a tener que hacer lo mejor que podamos y nos vamos a tener que unir en un solo frente de gobierno para hacerle justamente frente a este problema bélico que se nos viene encima, ¿no? O sea, la pandemia de alguna manera es como un frente de batalla también. Así es. Ajá. Y Quizá no, la perspectiva tendría que ser la otra. posición es de una pobreza endiablada, ¿no? De repente se plantean problemas como, no, vamos a ser más agresivos que el gobierno y abrir antes nuestras ciudades. Se plantean algunos gobernadores de oposición. Y tú dices, pero esta irresponsabilidad es más sensata o simplemente es retar al gobierno a lo pendejo. Bueno, pues es lo que ha sido. Han tenido que replegarse en un montón de lugares. Y por otro lado también es eso, ¿no? O sea, que hay una fuerte oposición en cada estado por parte de los gobernantes. Entonces, ¿qué es lo que se dice cuando supuestamente Andrés Manuel está tomando todo el poder? Sino que está ahí clara una oposición y una pluralidad de voces en cada estado de la República. Yo diría que nunca había gozado este país de mayor libertad de expresión y capacidad de acción. Que nunca el Lucas presidencial, que bajaba como dedo flamígero y le decía a un gobernador, tú haces esto y esto otro, y tú quitas y pones, desapareció. Entonces, ¿lloran por falta de democracia o lloran por sobra de democracia? Yo creo que no deberíamos dedicarle más tiempo a estos intelectos rastreros, chafas, más de lo que merecen. Sabes que me quedé pensando mucho, pero en razón de otra carta, ¿no? Me quedé pensando un poco como con el género epistolar como forma de posicionamiento y denuncia pública.
Esto pues obviamente fue una inserción pagada en un periódico de mucha difusión, pero también un periódico que pues también tiene toma cierta postura política. ¿Estás segura de que la pagaron? Decía inserción pagada, que obviamente pues el cómo se pagó. Oh, oh, tenemos dudas al respecto, pero bueno, que queden eso, en dudas. La democracia es así, nos da derecho a dudar de las malas intenciones. Claro. Es que me estoy acordando de esta otra carta de intelectuales que se publicó hace poco, respecto pues la censura o el ostracismo, público que se está haciendo, que se está llevando a cabo sobre todo en Estados Unidos, ¿no? O sea, a raíz como del termómetro de Donald Trump, ¿no? Y cómo responden. Entonces vemos que otro grupo de intelectuales, incluidos por ejemplo Chomsky, Atwood, toman posición y se me hace curioso que Jorge Carrión empieza a hacer una crítica de esto diciendo que deberíamos pensar ya en el género de la carta, de la misiva, como algo extinto, algo del siglo XX y que pues todos son como una bola de viejitos, ¿no? Que no pueden como buscar otros medios para expresar. Sin comentarios. Yo estoy a favor de las cartas, las no cartas, los debates públicos. Estoy a favor de que informativamente estas cosas se ventilen. Está bien. Uh-huh. Si no fuera así, si como dice él, la carta es obsoleta en el siglo XXI, entonces ¿cómo? O sea, ¿cómo toma posición un grupo de intelectuales respecto a una situación política o social? Yo creo que estás desviando el debate de si una carta es un buen medio o mejor hacemos un chat o hacemos un programa en internet o salimos a la televisión nacional aprovechando el apoyo indiscutible que tienen los intelectuales de derecha entre los opilotes informadores, los chayoteros de ayer que son paladines de la libertad de expresión. Es un problema de fórmulas. No creo que el debate es sobre si lo epistolar es del pasado o del presente. Lo que creo es que la calumnia es del presente. ¿Sí? Y lo que creo es que la carta fue una carta envenenada que se la consumieron de tanto chupar el papel. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para hacer su respuesta a ustedes? ¿No les costó? ¿Quiénes? ¿Ellos? No, ustedes, quienes firmaron en defensa de la democracia y contra las mentiras de ideólogos neoliberales. Surgió muy espontáneamente desde un sector, en mi caso, pero tengo noticia de otros 20 diferentes. Empezaron a llegar propuestas de carta de respuesta. Yo firmé la primera que llegó que me pareció correcta y luego pues, hice lo que hicimos todos, la extendimos a nuestros amigos, conocidos, intelectuales, a las redes. La red es democrática en ese sentido, afortunadamente. No hubo que ponerse mucho de acuerdo, ya estábamos de acuerdo antes. Muy bien. Bueno, pues algo que te gustaría agregar para cerrar el Sí, tema. quédate en casa y lee un libro. Claro que sí, eso siempre. Ándele, un Bueno, placer. muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego.